Bueno, cuando comenzamos a transitar la pandemia por el coronavirus, se consideró dentro de las personas de grupo de riesgo aquellas que padecen discapacidades. Sin embargo, cuando se dio a conocer el cronograma de vacunación contra el COVID-19, no fueron tenidos en cuenta como grupos prioritarios para recibirla. Es por eso que estamos en contacto directo en este momento con Francisco Zanotti de la Unión Entidades de y para Personas con Discapacidad. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿cuál es este pedido? ¿Con qué se fundamenta? Mirá, esto se fundamenta a partir de que finalmente empezó el proceso de vacunación en la provincia. Entendemos desde el sector que representamos, de instituciones y profesionales y servicios de transporte que atendemos a personas con discapacidad, la necesidad de priorizar también en el plan de vacunación. Nos encontramos que a partir de la aplicación que abrió la provincia para hacer el registro, no está contemplada el grupo de personas con discapacidad, entonces entendemos que ahí, bueno, haría falta agregar una aplicación, una plantilla donde por ahí se le dé curso y prioridad también a las personas con discapacidad. Tenemos que decir que, digamos, desde las organizaciones se ha hecho un relevamiento por parte de la Subsecretaría de Inclusión, a los fines de, obviamente, darle prioridad, por lo menos a las personas que asisten a esas instituciones junto a sus trabajadores, pero también entendemos que el colectivo de personas con discapacidad es mucho más heterogéneo, es mucho más amplio que las personas que tienen o asisten a alguna institución. Por eso es que hacíamos este pedido al Ministerio de Salud. La urgencia de este pedido tiene que ver con que hay personas con discapacidad que presentan problemas de salud, podemos denominarlos comorbilidades, ¿no? Respecto del COVID-19. ¿Qué podés decirnos al respecto? Sí, hay que discriminar lo siguiente. Por ser una persona con discapacidad o por estar en una situación de discapacidad, eso no es sinónimo de mala salud Claro. o de pertenecer a un grupo de riesgo. Pero sí entendemos que en la diversidad del colectivo de personas con discapacidad hay quienes presentan comorbilidades y hay además, sin ir más lejos, un grupo grande de niños, por ejemplo, o de jóvenes, que por su discapacidad no cuentan con las herramientas para el autocuidado, para el distanciamiento, para aplicar todas estas medidas que hemos ido aprendiendo a lo largo de todo este año. Por eso entendemos que es necesario que se le dé prioridad y que de alguna manera el Ministerio arbitre los medios para ir organizando la vacunación de ese grupo. Francisco, ustedes anteriormente habían pedido algo al respecto. ¿Tienen algún indicio de la posible respuesta, de cómo continuaría esta situación? Mira, nosotros estamos en contacto permanente con el subsecretario de Inclusión, Patricio Huerga, con quien hemos estado trabajando en un relevamiento. Entendemos que el proceso de vacunación va a ser lento, es progresivo, y digamos, estaba ese primer paso dado. Lo que nos encontramos, sí, es como les decía antes, que hay un gran sector de personas con discapacidad que no están institucionalizadas, que no concurren a las instituciones, claro, y que de alguna manera tampoco están contempladas dentro del sistema o el esquema de inscripción que ha establecido el Ministerio. Por eso creemos que es indispensable digamos, dar lugar a esto. Hay que decir que desde el día 16 de marzo del 2020, el colectivo, el grupo de personas con discapacidad fue directamente considerado grupo de riesgo. Entonces, entendemos que hoy, con la vacuna en mano, obviamente llegando en dosis, llegando en tandas, entendemos que sería indispensable priorizar también a este grupo. Por supuesto. Francisco, y con respecto a la movilidad de algunas personas, ¿cómo sería esto? ¿De todos modos tendrían que ir al vacunatorio? ¿Hay alguna especie de vacunación ambulante? ¿Cómo lo tienen ustedes estudiado? Mira, por ejemplo, hay un ejemplo concreto que es el que se ha priorizado, sí, la vacunación en hogares y residencias para personas con discapacidad. Claro. Esto sí es cierto, se ha ido vacunando tanto a los residentes, que son personas con discapacidad, como a su personal. Creo que en el curso del mes de marzo se terminaría con todo ese grupo, con todo ese sector. Y se han ido administrando los turnos
y se los ha ido convocando para ir a vacunarse. Seguramente hay casos en donde la movilidad de la persona es más compleja y en la medida que también la vacuna lo permita, se acercan al lugar a vacunar. Hasta el momento, lo que conocemos en los hogares, por lo menos de acá de la ciudad de Santa Fe, los han ido citando con turnos y han ido a vacunarse al vacunatorio, digamos. Desde la Unión de Entidades, Francisco, ¿están al tanto si esta situación solo se ha dado en la provincia de Santa Fe? ¿Tienen idea qué es lo que está pasando en otras jurisdicciones? Mira, tenía conocimiento que en la provincia de Neuquén sí se había establecido un régimen de registro para las personas con discapacidad, lo cual, bueno, es un ejemplo que aporta quizás a nuestro caso. Habría que ver de cómo se puede adaptar, cómo se puede incluir dentro de la misma aplicación que estableció la provincia. Bien, muchísimas gracias Francisco Zanotti por este contacto para con Veo Noticias. Ojalá pronto se los tenga en cuenta y se resuelva esta situación. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y la difusión del tema.